Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Soy Manuel López San Martín. Bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de diálogo e intercambio de ideas entre legisladores y estudiantes universitarios. La ley de amparo tiene por objetivo frenar e intervenir en aquellos actos donde se viole, donde se lastime la integridad de los ciudadanos, en donde se viole también las garantías de los estados soberanos y en donde se interpongan con las autoridades federales. De acuerdo con expertos, este recurso legal ha sido utilizado repetidamente por empresas, negocios, inversionistas para detener o para prolongar ciertos juicios que no les favorecen y que dañan o atentan contra la comunidad o el medio ambiente. Por lo anterior, se ha modificado la ley reglamentaria esta de amparo. Se modifican los artículos 103 y 107 constitucionales, con lo que se busca garantizar los derechos humanos, salvaguardar el derecho de la sociedad de todos los ciudadanos y frenar e evitar en la medida de lo posible abusos como antes ocurrió. ¿A quién benefician estos cambios? ¿A quién perjudican? ¿Son suficientes? ¿Deben adecuarse los planes de estudio universitarios? Hoy, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, jóvenes universitarios discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. Para la implementación de la reforma del sistema de justicia penal, se le asignaron a la Secretaría de Gobernación 458.943.000 pesos. Bienvenidos, gracias por sintonizarnos, gracias a ustedes, estudiantes de la Universidad La Salle, de las carreras de Derecho y Relaciones Internacionales, gracias por estar con nosotros. Tenemos a 3 legisladores y quién es mejor que ellos para que se presenten. Empezamos, pues sí, de derecha a izquierda. Por favor, diputado, bienvenido, gracias. Yo soy José Arturo Salinas Garza, soy del Estado de Nuevo León, soy diputado de representación proporcional y estoy en las comisiones de fortalecimiento del federalismo, estoy en la Comisión de Economía, en la Comisión de Gobernación y también soy integrante de la Comisión Especial de Juegos y Sorteos. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. Gracias, muchas gracias, diputada. Cómo no, bienvenidos a esta universidad tan importante que le aporta mucho a nuestro país, la Universidad La Salle. Sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo. Su servidora, soy Cristina González Cruz, del Estado de México. Yo formo parte de la Comisión de Justicia, de donde nosotros precisamente estuvimos estudiando lo correspondiente a la ley de amparo. Y también formo parte de una comisión especial que es del problema del Cutzamala, y que además estamos analizándolo muy puntualmente. Y estamos a sus órdenes para lo que ustedes nos indiquen tratar. Gracias, diputada. Diputado, gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, muchachos. Mi nombre es Carlos Octavio Castellanos Mijares. Soy diputado por el Partido Verde Ecologista de México. Pertenezco a las comisiones de fortalecimiento al federalismo, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a la Comisión de Seguridad Pública e integro la Comisión Especial de Seguimiento a las Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias a los 3, gracias a ustedes. Y arrancamos sin más preámbulo con sus preguntas, por favor. Daniela Morales Santos. Mi pregunta es sobre la ley de amparo y quiero saber cuál fue el principal motivo para cambiarla, cuáles son sus aspectos negativos y cuáles pueden ser sus consecuencias negativas. A ver, diputada, primero las damas. Comentarte que el motivo de que nosotros pudiéramos hacer este análisis de esta ley de amparo tiene como finalidad que tengamos una ley más moderna, más transparente, más ágil, que se maneje un lenguaje más simple, que podamos nosotros incluir, y se incluyeron temas tan medulares, y lo pongo de verdad en conocimiento de ustedes, en donde, por ejemplo, nada más para que se den una idea de la gran bondad de esta nueva ley, se hace más asequible, más práctica, e inclusive si una persona acude al juicio de amparo,
Anteriormente solamente le beneficiaba a la persona, al quejoso, en este caso al gobernado, que se sentía lesionado de sus derechos. Hoy, por ejemplo, tenemos la gran aportación que si una persona acude al juicio de amparo y le es resuelto favorable, es beneficio para los demás que se sientan afectados en ese mismo derecho. Me preguntabas de alguna circunstancia negativa. Todas las leyes son perfectibles y conforme el derecho y las circunstancias sociales van cambiando, el derecho tiene que ajustarse a esas circunstancias reales. Yo lo dejo en ese plano de que es perfectible una ley y jamás podrá decirse que está contemplado todo. Diputado José Arturo, ¿qué los llevó a meterle mano a esta legislación? Hace más de 10 años había un intenso debate ya entre juristas, legisladores, ministros de la Corte, jueces, magistrados, respecto de la ley de amparo, su esencia y de cómo estaba siendo esta aplicada o siendo congruente con la sociedad. La sociedad mexicana ha venido evolucionando, cambiando y requería que la ley de amparo también se convirtiera en un instrumento moderno, un instrumento que pudiera acoger nuevas tecnologías como los juicios electrónicos, también ser mucho más fácil de utilizar para todos los ciudadanos y sobre todo que pudiera dar mayor certeza jurídica. Todas estas preguntas, todas estas interrogantes, reflexiones fueron retomadas desde una reforma constitucional que sucedió hace más de 2 años y que finalmente nos llevó a concretar esta nueva ley de amparo. La ley de amparo tiene muchas cosas relevantes. Yo diría que en un gran balance es una ley preponderantemente buena, porque logra que los ciudadanos puedan tener un acceso a la justicia más sencillo, porque logra una aplicación general a todos los ciudadanos del país respecto a las tesis de inconstitucionalidad de las leyes, porque incluye los juicios electrónicos. Ya ustedes son una generación que ha vivido y ha crecido con las tecnologías de información y sería absurdo no tenerlo ya en una ley tan importante como la ley de amparo, porque es una ley que protege a los ciudadanos de manera mucho más particular. Cosas negativas, efectivamente podemos encontrar cosas negativas, sobre todo en materia de suspensiones. Fue un amplio debate en la Cámara, un debate en el que señalamos puntualmente temas, sobre todo en materia de telecomunicaciones. Sin embargo, creo que al final del día podemos decir que esta es una ley de amparo de avanzada, moderna, y que ustedes que hoy están en segundo semestre estudiando van a tener oportunidad de crecer con ella y poder entenderla y aplicarla de mejor manera. ¿Por qué llegamos hasta este momento? ¿Por qué no se le metió mano antes? ¿Es suficiente o no es suficiente? ¿Cuáles son los alcances desde tu punto de vista de esta legislación? Bueno, porque hasta ahora estamos en presencia de que el amparo es una de las instituciones jurídicas que ha dado al sistema jurídico mexicano su esencia. No hablamos de una completa protección al ámbito jurídico de las personas, sino a través del control constitucional que el amparo lleva. Es una de las piedras angulares de nuestro sistema jurídico y por tanto había mucha resistencia a poder tocar los baluartes de esta. Era el principio de relatividad que ya hablaron los otros diputados, pero bueno, como decía nuestra compañera diputada, toda ley es perfectible, sobre todo en el amparo contra leyes. Es una de las cuestiones que va a tener gran avanzada en el país y que pues nos va a permitir y nos va a obligar a los legisladores que revisemos más nuestro trabajo a la hora de estar legislando para evitar que una ley que pueda ser considerada inconstitucional sea aprobada. Que es una legislación que además toca o puede tocar intereses de empresas muy poderosas, de grandes conglomerados. Vamos con otra pregunta, por favor, Manuel Alejandro Guzmán Ledesma. ¿Cuáles son ahora sí que pues los cambios que ha surgido esta nueva ley respecto a la anterior? Y en segundo plano, la sociedad. ¿Cuáles son los beneficios que la sociedad puede obtener con esta nueva ley de amparo? Vamos a tener que ir a un corte. Regreso para que le respondan esta pregunta. Muchas gracias, Manuel Alejandro. Vamos a un corte. Seguimos con más información y regresamos aquí a la Cámara de Diputados. Hasta enero de 2013, la población total del Sistema Penitenciario Nacional ascendía a 242.754 personas. En México,
193.194 personas están recluidas por delitos relacionados con el fuero común. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, nos quedábamos con esta pregunta antes de la pausa. Cambiamos el orden, si les parece. Diputado Carlos, por favor. Los alcances, nos platicabas los intereses que puede afectar, pero sobre todo el beneficio ciudadano. ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo lo encontramos? ¿Y cómo hacer que una legislación como esta no se quede simplemente en la letra, en el papel, que se pueda aplicar? Bueno, esta es una ley que efectivamente no va a quedar en la letra, porque el juicio de amparo es la mayor protección que existe en nuestro país para la esfera jurídica de los gobernados. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, una de las principales bondades de esta ley de amparo es precisamente el haber restringido o el haber cambiado el principio de relatividad. Este principio de relatividad antes nos manifestaba que solamente aquella persona que demostrara que tenía un interés personal y directo sobre el acto reclamado podía pedir el amparo, y si tenía una afectación directa en su esfera jurídica de garantías. Y la sentencia que salía de ella solo le beneficiaba al quejoso, es decir, solo quien pedía la protección y amparo de la justicia federal era de alguna manera protegido por el amparo. Y esto derivó que en algunas materias, sobre todo en la materia fiscal, en materia de amparos contra leyes, pues nada más quien hubiera pedido la protección de la justicia federal hubiera tenido el beneficio del amparo. ¿Qué sucede ahora? Ahora, si una persona solicita el amparo y el Poder Judicial Federal determina que existe una violación constitucional y otorga el amparo, pues esa sentencia se hace universal. Todo individuo que esté dentro del territorio nacional va a tener el beneficio del amparo en materia legislativa. Más allá de esto, ¿en qué cambia? ¿Cómo comunicar esta ley a la población para que pueda ya comenzar a implementarla y también para que los abogados, tanto en formación como ya en activo, puedan tener las herramientas necesarias para aplicarla? En el artículo 4 de la Ley de Amparo establece casos excepcionales donde cuando son asuntos de carácter importante, de orden público, de carácter social, pueden solicitar las cámaras del Congreso, ya sea la Cámara de Diputados o del Senado, o el mismo presidente de la República a través de su consejero jurídico, puede solicitarle al presidente de la Suprema Corte de Justicia que ese asunto en particular, por la naturaleza del mismo, pueda ser resuelto a la brevedad posible, dada la naturaleza del mismo. Otro tema importante que les comparto es en el caso de las víctimas. Las víctimas hoy, en esta nueva ley de amparo, se le da una característica de importancia de que puedan participar y defenderse y le dan su lugar correspondiente. Esta nueva ley de amparo también da una clasificación exacta de lo que son las partes en el juicio de amparo. En igual medida, el lenguaje que se maneja en esta nueva ley es tan simple, tan accesible, que lo puede entender el ciudadano. Por ejemplo, se establece un capítulo particular de sanciones para aquellas autoridades que no quieran cumplir las resoluciones en materia de amparo. Decirles a ustedes en términos generales que hoy, por ejemplo, se está tutelando no solamente las garantías consagradas en nuestra Constitución, sino también los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y en nuestra Carta Magna. Esta nueva ley de amparo es tan bondadosa que sin duda alguna tenemos nosotros un gran compromiso con la sociedad y espero que en esos temas pues ustedes nos vayan comprendiendo de la gran importancia de este medio de control constitucional. Ya hay una iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PRD en el sentido de fijar un plazo de 90 días para el cumplimiento precisamente de esta ley de amparo. ¿Contempla algún tipo de plazos para su cumplimiento para que se le dé mayor velocidad al trámite en sí? Esta nueva ley de amparo específicamente es una ley que beneficia a los ciudadanos en su día a día porque incluye cuestiones muy puntuales. Yo les platicaría una en especial. Por ejemplo, en materia de suspensión, ustedes saben que el amparo contiene un capítulo o un apartado en su procedimiento que es la suspensión del acto, es decir, dejar las cosas en el estado en que se encontraban a efecto de hacer posible que el juzgador pueda entrar a estudiar el fondo del asunto. En materia de suspensiones, hoy los padres de familia que estén en un procedimiento de alimentos, por ejemplo, no podrán tener derecho a la suspensión
en materia de amparo. ¿Qué quiere decir esto? Que las madres de familia se van a beneficiar de que no se suspenda el pago de las pensiones alimenticias para sus hijos. Esto es un beneficio directo de la ciudadanía. Esta nueva ley de amparo también, en materia de plazos, le da al ciudadano el doble de tiempo para presentar su juicio. Esto es muy importante porque 15 días anteriormente pues parecían mucho, pero cuando un ciudadano común y corriente tiene que buscar un abogado, tiene que ver cómo se defiende, 15 días la verdad son pocos, y hoy esta ley le permite a los ciudadanos tener un plazo de 30 días, es decir, el doble de tiempo para poder acudir a la justicia federal en un juicio que es la máxima protección que tenemos los mexicanos. Esta ley de amparo también otorga a todos los ciudadanos la posibilidad de beneficiarse, como ya hemos dicho, de una sentencia aun y cuando no contraten un abogado. Esta parte es muy relevante porque no todos los ciudadanos tenemos para ir a pagar un abogado, para contratarlo, y este cambio va a hacer que todos los ciudadanos por igual sean beneficiarios de una resolución, de una inconstitucionalidad de una ley, aunque no hayamos contratado a ese abogado. Es una ley de amparo también que permite que todos los ciudadanos puedan de manera transparente consultar sus expedientes de forma electrónica. Y esto tiene relevancia. ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos no solo no tienen el apoyo de un abogado, quizá se apoyan con un abogado de oficio, pero también quieren conocer de viva voz o presencialmente qué está pasando en su juicio, y lo van a poder hacer a través de este expediente electrónico. Es una ley de amparo también que en el día a día permite que el ciudadano tenga un método mucho más eficaz de protección de sus derechos. Es mucho más proteccionista, cuida mucho más al ciudadano y evidentemente en materia de plazos, acorta los plazos de resolución y sobre todo publica sanciones a los jueces que no cumplan precisamente con estos plazos. Vamos con otra pregunta, por favor. Rubén Esquivel, Huesca. Mi pregunta es relacionada a lo que dijo el diputado Arturo Salinas. ¿En qué tanto y en qué beneficios va a proporcionar estas modificaciones a la ley de amparo a las personas, pero precisamente a las personas de bajos recursos? Diputado, pues por alusiones personales. Bueno, esa es una nueva ley de amparo, es decir, no es una modificación a la ley que estaba vigente, sino es una ley que abroga la anterior y se concede una nueva ley. ¿Qué beneficios? Algunos puntualmente te comentaba el tema de la universalidad, es decir, de los efectos universales de la ley. Este es uno de los mayores beneficios, sobre todo para aquellas personas que no pueden contratar un abogado, porque muchas veces veíamos hoy en día que alguien que contrataba un abogado se beneficiaba obviamente de una sentencia que le favorecía solo a él. Pero todos los demás ciudadanos, los ciudadanos comunes y corrientes que no tienen dinero para ir a contratar un abogado, que su día a día pues no les permite tener la protección de un abogado, también van a poder beneficiarse de esto. Pero no solamente esto, en materia de suplencia y de deficiencia de quejas, sobre todo en materia penal, también se amplía esta suplencia para beneficiar a todos aquellos ciudadanos que no tienen una defensa correcta y que se les respeten sus garantías individuales. Es decir, sí es una ley que yo podría expresar, y permítanme la expresión, mucho más humana, mucho más cercana al pensamiento y al sentir de los ciudadanos, sobre todo considerando que el amparo es la única garantía verdadera que tenemos los mexicanos para defendernos de un acto arbitrario de la autoridad o de un acto de autoridad que lesione nuestros derechos fundamentales. Gracias. Vamos con otra pregunta, por favor. Grecia Esmeralda Lugo González. Quiero saber si la nueva ley de amparo seguirá protegiendo los derechos fundamentales y si va a impactar en la justicia mexicana, claro, del lado positivo. Regresamos con ustedes, si les parece. Vamos a ir a un corte, seguimos con otra visión y regresamos a la Cámara de Diputados. Evidente, todo sistema, como el sistema jurídico, es perfectible porque está hecho por humanos. Pero cuando se va a tocar un sistema jurídico, en primer lugar,
hay que ver a los expertos, a los que conocen el tema. Hay que ver a los académicos, hay que ver a la judicatura y hay que ver al foro, que son los que conocen el tema. Pero no solamente se trata de consultarlos, sino de hacerles caso, porque a veces parecería que nos consultan para decir, ya los consultamos y ya vimos a los expertos, lo que no dicen es que hicieron exactamente lo contrario a lo que les dijimos. Lo que deben hacer es consultar a los expertos realmente y hacerles caso. Eso sería lo primero. Segundo, buscar soluciones nacionales. Hay que ver si en México existen instituciones o han existido instituciones que puedan resolver los problemas. Y solamente en caso de que no haya instituciones que nos sirvan para resolver los problemas y no tengamos la creatividad, acudir al derecho extranjero. En México se ha puesto de moda acudir al derecho extranjero, especialmente a los sistemas europeos. Y déjeme decirle que México es pionero desde hace casi 200 años en la defensa de los derechos constitucionales o derechos fundamentales del hombre. Y nos hemos dedicado a consultar a países que empezaron este sistema después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que esto ha ocasionado un retroceso importante. En segundo punto, hay que velar por los intereses de la población, no por los intereses políticos. Y a mí me parece que las últimas reformas en materia de amparo, en materia de telecomunicaciones, no están velando por los intereses de la comunidad, están velando por los intereses de las autoridades. Y si hay algún particular que ha abusado de su derecho, habrá que sancionarlo, indudablemente. En materia de telecomunicaciones se ha dicho que hay concesionarios que han abusado del juicio de amparo. Bueno, si han abusado del juicio de amparo, la solución es sancionar a ese concesionario que ha abusado de su concesión, pero no reformar la ley para acabar con una institución o suprimir una institución dentro de la ley, como sería el caso de la suspensión, que es lo que se ha hecho con el artículo 129. Yo creo que es lo que esencialmente deberían de hacer los legisladores cuando desean reformar una institución o reformar alguna ley. Hasta enero de 2013, en nuestro país, 24.669 personas fueron sentenciadas por la Comisión de Delitos del Fuero Federal. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Nos quedábamos con esta pregunta antes de la pausa. ¿Se amplían, se salvaguardan los derechos humanos, las garantías individuales? Diputado Carlos. Bueno, hay que recordar que a partir de la reforma al artículo 1 de la Constitución del 2011, se amplió y se quitó el término garantías individuales a los 29 artículos que estaban en la parte dogmática de la Constitución, y se amplía no solo a los derechos humanos no solo a los derechos y garantías que ya consagraba la Constitución, sino a los derechos humanos fundamentales en los que México, a través de los tratados internacionales, forme parte. Entonces, con esto, la protección del juicio de garantías anteriormente, ahora la protección del juicio de amparo, lo que protege es ahora se vuelve un verdadero juicio de derechos humanos, más que un juicio de garantías como era anteriormente. Ahora es un juicio de derechos humanos, es un juicio que salvaguarda a todo gobernado en los derechos fundamentales y en los incluso más allá, porque los tratados internacionales de los que México es parte también están protegidos. Antes hubiera resultado imposible. Vamos por otra pregunta, por favor. Vamos con el maestro Nicéforo Guerrero. Básicamente mi pregunta iría sobre la eficacia en esta nueva ley de amparo y sobre todo en los juicios de oralidad, que me interesaría mucho saber si se tiene contemplada también todo lo que es la materia de oralidad en materia judicial. Diputada Cristina, por favor. Sí, cómo no. Comentarles primeramente que en la Comisión de Justicia tenemos pendiente el Código Único Penal, que está en vías de hacerse el estudio, y tiene como finalidad, y también lo comparto con ustedes, el presidente de la República tiene como finalidad que a nivel nacional se pueda implementar precisamente los juzgados orales y el juicio, en este caso, los juicios orales. Y les comparto
de que no solamente, como acertadamente lo decía mi compañero diputado, que se incluyen los derechos humanos, sino también el interés legítimo. Anteriormente se consideraba solamente para acudir al amparo que el particular acreditara el interés jurídico. Hoy se abre esta posibilidad para precisamente ampliarlo al interés legítimo. Y tiene mucho que ver estas innovaciones acorde a, en un futuro, poder nosotros aprobar lo que corresponde a los juicios orales a nivel nacional. Y es una tarea pendiente que tenemos los legisladores. ¿Dónde están los grandes retos de esta legislación y en dónde tendrá que estar el ojo también de los legisladores para revisar que en efecto se cumpla y en su caso, si no está cumpliendo con lo que ustedes tenían pensado al momento de elaborar esta legislación, se modifique? Por favor, diputado. Efectivamente es una ley que desde el momento de su concepción, de su proceso de dictaminación, estuvimos muy en contacto con los ministros de la Suprema Corte, con el Consejo de la Judicatura, por una razón que es muy sencilla. Ellos serán los encargados de aplicar esta nueva ley de amparo, ellos son los encargados de expedir los reglamentos para poder llevar a cabo, por ejemplo, los procedimientos electrónicos, para crear los tribunales de circuito, para poder ir capacitando a todos los jueces y magistrados en esta materia. Nosotros como legisladores, pues evidentemente tenemos una responsabilidad de estar vigilantes de que esto se cumpla de manera muy puntual. Pero hoy veo una actitud muy positiva del Pleno, del Consejo de la Judicatura, de los ministros de la Corte, de tomar esta ley, de abrazar esta ley y sobre todo de empezar su aplicación de manera muy rápida. Incluso debo de comentar que muchas de las cosas que fueron incluidas en la ley ya eran criterios jurisprudenciales que ya venían aplicando los propios jueces y magistrados. Es decir, vemos con gusto que esta nueva ley seguramente estará trabajándose de manera muy puntual y nosotros estaremos vigilantes de que así sea. Muchas gracias a los tres, gracias sobre todo a ustedes, a los estudiantes de la Universidad La Salle que estuvieron con nosotros, a usted por vernos. Ahí están nuestras redes sociales, está el Facebook, el Twitter, ahí está también el correo electrónico, escríbanos, mándenos sugerencias y aquí nos encontraremos la próxima semana en otra visión universitaria. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.